darle como cierto sentido a, o tal vez no cierto sentido, tal vez como alguna idea intuitiva de cómo trabajar con los límites antes de que ya la otra semana empecemos con procedimientos algebraicos. Está lo que es resolverlo por medio de tabla o por medio de aproximaciones. ¿Verdad? Como vimos en los videos anteriores, cuando trabajamos con los límites, tanto que de izquierda por derecha, nosotros trabajamos con valores lo más cercanos posibles al valor original. Entonces nosotros necesitamos como valores muy pequeños. Entonces, por ejemplo, tenemos esta función x cuadrado menos x menos 2 sobre x más 1, ¿verdad? Y es el límite de x cuando tiende a menos 1. Vean que no tiene un símbolo, entonces quiere decir que estamos trabajando tanto en izquierda como en derecha. Entonces es muy importante que recordemos, digamos, lo que es como la tabla numérica, ¿verdad? Que vamos a tener nuestro valor de menos 1 y entonces vamos a trabajar con valores por la izquierda y por la derecha, ¿verdad? Entonces estamos trabajando con valores como menos 1,5, menos 1,1, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es importante tomar eso en cuenta. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, algunos valores con los que podemos trabajar. Entonces, por ejemplo, tomamos nuestra calculadora y lo que utilizamos o lo que hacemos, listo. Lo que usamos es esa forma, la ponemos de la siguiente manera. Yo la pongo siempre como así. Vean que tiene como sus espacios en paréntesis designados. En esos espacios donde vamos a poner los valores que tenemos de la tabla, ¿verdad? Entonces, en vez de utilizar, por ejemplo, menos 1, ¿verdad? Que es nuestro valor como en duda, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a utilizar tanto los valores de arriba como los de abajo. Entonces, en vez de escribir x cuadrado menos x menos 2 entre x más 1, vamos a escribir, por ejemplo, menos 2 al cuadrado menos 2 también, entre menos 2 más 1. Entonces eso lo vamos a colocar en nuestra calculadora y vamos a ir evaluando cada uno de esos puntos. Entonces menos 2 y abajo menos 2. Entonces, por ejemplo, eso me da exactamente menos 4. Entonces vamos a tener aquí menos 4. Luego, no es necesario borrar toda la información de nuestra calculadora. Basta con nada más con las flechitas. Ven que aquí ya tengo el resultado del anterior. Y ahí está el resultado, menos 4. Entonces, con nuestras flechitas, yo puedo moverme y puedo editar el valor. Entonces, ahora en vez de menos 2, ahora voy a utilizar 1.5. 1.5 negativo igual. 1.5, otra vez vean, entonces 1.5, ahí va, con todo. Y entonces igual, le damos igual y ahora me está dando, me da en fracción, podemos ponerlo en decimales, que en este caso es menos 3,5. Vean que entre menos 2 y menos 1.5, uno diría, bueno, es una diferencia muy pequeña, es 0,5, ¿verdad? Es un medio, realmente muy pequeña, pero todavía hay más pequeños, porque el siguiente, por ejemplo, es 0,4. El siguiente es un poco más pequeño, el siguiente es aún más pequeño. Son valores exageradamente pequeños. Entonces esto lo tenemos que ir haciendo conforme a todos los valores. El siguiente es menos 1.1. Entonces también lo cambiamos. Este me está dando menos 3,1. Vean que es muy poquita la diferencia entre uno y el otro. Vean que ahora vamos a ponerle con un 0. Entonces menos 1.01. Ese me está dando menos 3,01. Y si metemos un 0 más, ustedes deberán estar pensando, es la misma respuesta que la anterior, pero con un 0 más. Y pues ustedes tienen razón. Sería menos 3,001. Entonces vean que ya usted ahí podría decir, no, pues es menos 3, ¿verdad? Hay que ver qué pasa con los siguientes. Entonces, por ejemplo, vean que si ustedes evalúan con respecto a menos 1, ¿verdad? Que es el punto en el que se encuentra el límite, que es alrededor de menos 1. Si ustedes evalúan menos 1, la calculadora les va a tirar que es un error. ¿Por qué? Porque es un error, porque al tirarlo con menos 1 estamos trabajando
con una división entre 0. Vean que esta parte, como vimos con respecto a los reales, significa que x más 1 no puede ser 0 y por tanto x no puede ser menos 1. ¿Verdad? Entonces aquí está mi error y es exactamente donde estamos estudiando la función. Entonces no nos va a funcionar. Igual, para salirse de ahí, nada más con las flechitas. Luego tomamos otros valores. Esos ya fueron como por la izquierda, porque es del lado más negativo. Ahora vamos por la derecha, que es cuando nos estamos acercando a 0. Entonces ahora sería 0.999 menos 0.999. Entonces 0.999. Me faltó el menos de aquí. 9. Y abajo también 0.999. Entonces vean que aquí ahora me está dando, vamos a ponerlo como de otro color para que veamos la diferencia, menos 2.999. Entonces ya usted podrá darse como cierta apreciación de que el siguiente que tiene un 9 menos ha de ser un 9 menos en la respuesta, ¿verdad? Menos 2.99 significa que el siguiente sería menos 2.9 con 0.5, que recordemos que eso es un medio. Aquí vamos probando. Ay, me volé el puntito. 5. Con ese me está dando 5 medios, que en decimales es 2,5. Y con 0 me da menos 2 entre 1, que es menos 2. ¿Verdad? Entonces vean que tenemos un espacio muy grande entre menos 4 y menos 2, o tal vez no tanto, pero vean que entre uno y otro se va haciendo la diferencia un poquito más diferente. Entonces vean que entre estos dos, que son los valores más cercanos que tomamos, aún existen más cercanos, pero estos son los que agarramos nosotros. Entonces, de ahí, si uno da menos 3,001 y el otro da menos 2.999, pues la suposición que nosotros podemos dar con respecto a esta información es que el límite de x cuando tiende a menos 1 de nuestra función original es igual a menos 3. ¿Verdad? Como les digo, es una aproximación. ¿Por qué? Porque ya vimos qué pasa cuando evaluamos menos 1. Nos da error. O sea, en el mundo de los reales esto no existe. En el mundo de los reales tendríamos que decir que esta función existe en los reales menos 1 porque menos 1 me lo indefine. O sea, podría tomar cualquier otro valor menos 1. En el mundo de los límites no. En el mundo del cálculo es un poquito más amplio. Me permite dar suposiciones o estudia lo que tal vez los reales no estudien. Vea lo que la matemática, el precálculo, la matemática de antes no me está resolviendo. Entonces, a pesar de que en los reales esto no tiene una respuesta como tal, porque no existe en el punto, bueno, los límites dicen, bueno, y si existiera, daría menos 3. ¿Por qué? Porque a los lados me da menos 3. Entonces, más o menos, esta es como la idea con la que estamos trabajando. Probemos un ejercicio más para refrescar un poco el tema y tendrían ustedes un ejercicio extra, ¿verdad? Para resolver. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo es un poquito más corto porque vean que es 1 sobre x, entonces ya igual nosotros podemos tener en nuestra calculadora ya como el espacio ahí de 1 sobre un paréntesis para ir cambiando los valores. Vean que aquí estamos alrededor de 0. Verá, igual la división entre 0 en los reales no existe, entonces x tiene que ser distinto a 0, pero vean que es exactamente donde estamos estudiando. Entonces significa que debo imaginarme o debo suponer que esto está bien definido, que no hay problema, que no estoy en lo real, estoy en un mundo completamente aparte en cálculo que me permite poder hacer este tipo de divisiones. Entonces empezamos sustituyendo, ¿verdad? El primero es menos 1, entonces di menos 1 obviamente, y aquí obviamente me va a dar 1 positivo, ¿verdad? Creo que el problema va a ser más con los demás. Entonces vean que por ejemplo con menos 0.1 me da 10, con este me da 100, con este me da 1000. Si lo probamos aquí me va a dar 1000, aquí me da 100, aquí me da 10 y ya vimos que era 1. Bueno, le cambié el color, pero... Entonces, espérense. Vamos a ver, ahí. Yo. Si no, me pierdo yo, chicos. Ahí.
Entonces, hacemos lo que hicimos en el ejercicio anterior. Bueno, comparamos los valores más cercanos que obtuvimos. Existen muchísimo más cercanos a esos, pero esos son los que tenemos. Pero vean que no pasa igual que en el ejercicio anterior. El ejercicio anterior era menos 2.999 y el otro era menos 3.001. O sea, la diferencia entre uno y el otro era mínima. O sea, es como de 0.001. Es muy, muy pequeño. Pero aquí la diferencia entre menos 1000 y 1000 es un montón. Estamos hablando ya de 2000 números, ¿verdad? De menos 1000 a 0 son 1000 pasos y de 0 a 1000 son otros 1000 pasos. Entonces estamos hablando ya de 2000 pasos de diferencia. Es mucha la diferencia, es muy grande. Y recuerden que el concepto que dimos en el primer video es que el epsilon y el delta son muy pequeños, exageradamente pequeños. Entonces, bueno, y aquí tenemos un problema. Si recordamos lo que dijimos en el video de los laterales, si el lateral izquierdo me da una cosa y el lateral derecho me da otra, entonces este límite no existe. Entonces nosotros tendríamos que poner que el límite de x cuando tiende a 0 de 1 sobre x no existe. Verá que esto es bastante interesante, ¿verdad? Porque más adelante nos daremos cuenta, trabajando ya procesos algebraicos, otros métodos o técnicas para resolver estos límites, que son diferentes a la tabla, nos damos cuenta que en realidad sí existe y tiene otra apreciación y tiene otro concepto en el que, pues, en el que nosotros podemos interpretarlo de otra manera. Entonces la tabla no es como el mejor método, no es el más confiable, pero fue el primero con el que se trabajó, ¿verdad? Entonces ya después veremos procedimientos algebraicos que nos den como valores más exactos, ¿verdad? Y que nos determinen realmente si un límite existe o no. Entonces, para ustedes queda un ejercicio extra que lo veremos después de esta diapositiva para que sea resuelto y que ustedes puedan practicar. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Para ustedes este ejercicio, el límite de A cuando tiende a 3, tanto derecha e izquierda, ¿verdad? Vean que no hay símbolo o signo encima de él, entonces, bueno, como exponente, entonces quiere decir que estamos trabajando los dos lados simultáneamente. De A al cubo menos 9A sobre A cuadrado menos A menos 6. Entonces, igual que hicimos con la calculadora, nada más digitar aquí la función con sus respectivos espacios de A e ir digitando. Vean que aquí yo ya les estoy dando los valores que van a estudiar. Son 4 a la izquierda de 3 y 4 a la derecha de 3. Entonces, siguiendo los ejemplos que acabamos de hacer, determinen cuál es el valor de este, aproximadamente, de este límite. Les recomiendo utilizar por ahí de 1 o 2 decimales. Ustedes se acomodan como quieren, pero ya más de 2 decimales no es tan necesario. Entonces, hasta aquí quedamos con este video y nos vemos la próxima semana con los demás videos.